Continuando con la planeación de un experimento, se tiene una estrategia para probar conjeturas y generar aprendizaje. Se dice que es común que las pruebas o experimentos se hagan sobre la marcha, a prueba y error, o con base en la experiencia y la intuición, en lugar de seguir un plan experimental adecuado que garantice una buena respuesta a las interrogantes planteadas. Es por eso que uno juega a la improvisación y a la estrategia de prueba y error. El reto es mejorar la forma en que se diseña el experimento. El éxito de un experimento radica en alto porcentaje en la calidad de su planeación. Por ello, es importante contener las ansias y no hacer pruebas antes de conceptualizar el problema y decidir la mejor estrategia experimental para abordarlo. En los ejemplos y ejercicios de los capítulos anteriores hay evidencia abundante del poder del diseño de experimentos, pero hay que tener claro que para que este pueda traducirse en un buen resultado es necesario una excelente planeación. El diseño de experimentos se puede aplicar a problemas o situaciones en las que se quiere investigar o probar conjeturas en las que se comparan dos o más situaciones para las causas o efectos involucrados. Para representar esto mejor se tiene un experimento. Un ejemplo que dice que en una industria electrónica hay un proceso llamado soldadura de ola, en el que se tienen problemas por exceso e insuficiencias de la soldadura en tarjetas electrónicas. En el proceso hay muchos factores controlados que pueden estar causando el problema, por ejemplo, la temperatura del flux, que es la sustancia que provee de adherencia a la soldadura, la temperatura de la soldadura, altura de la ola, la velocidad del proceso, entre otros. Naturalmente que aquí se podría aplicar diseño de experimentos para encontrar las condiciones de estos factores controlados que minimicen el problema. Se podría empezar con un diseño factorial, quizás fraccionado, para encontrar los factores que mayor influencia tienen. Sin embargo, una situación particular, más que sospechar de tales factores controlados, los responsables del proceso consideraban otra situación. Tienen la conjetura de que la rejilla por donde se expulsa el flux se tapa en algunos orificios con relativa frecuencia, y esto puede deberse a una o más de las siguientes causas: al desprendimiento de fibras de los guantes de tela que utilizan los operarios para el acomodo de las tarjetas en los pallets antes que se pasen a la soldadura, a la acumulación de residuos en los pallets que se desprenden cuando son bañados por el flux, y al utilizar demasiado tiempo el mismo flux, que está sucio ya. Saben que si se tapa la rejilla se genera el problema, pero no hay una forma fácil de verificar que en realidad esto sucede, por lo que es necesario investigar las situaciones que supuestamente favorecen el bloqueo de la rejilla. Es importante notar, en este último caso, que no se sospecha de factores controlados, sino de situaciones muy particulares del proceso. Lo más normal en estos casos sería tomar medidas para entender esas supuestas causas y esperar a ver si eso disminuye el problema. Donde las causas no son factores controlados, para aplicar el diseño de experimentos se debe idear una forma de contrastar la condición de riesgo contra una de menor riesgo. Por ejemplo, en este caso se decidió correr un diseño factorial 2 a la 4 utilizando los siguientes factores y niveles: tipo de guante usado por el operador, la frecuencia con la que se cepilla la rejilla. Cada corrida experimental consistió en soldar 50 tarjetas y contar el número de insuficiencias o excesos encontrados en ella. Es difícil cambiar el factor de flux de una corrida a otra, ya que se tiene un flux limpio y en la siguiente corrida toca un flux sucio. Habrá que esperar 24 horas aproximadamente para que el flux esté realmente sucio. Entonces, en la práctica se tiene un problema de aleatorización para uno de los factores. En estos casos se puede aplicar un diseño en parcelas divididas o apelar en las enseñanzas Taguchi, como vimos en la exposición anterior, y sacrificar parcialmente las aleatorizaciones con tal de efectuar el experimento. En el aspecto operativo, esto se resolvió de la siguiente forma. Se generó de manera aleatoria una matriz de diseño para un diseño 2 a la 4. Esta matriz se muestra en
la primera tabla que dice orden original. Con el análisis de la tabla se aprecia que la columna del factor C es la que está menos aleatorizada, ¿sí? Como se puede apreciar en la imagen. Es decir, es la que tiene más rachas con signo igual de manera consecutiva. Indica los signos de manera consecutiva, estamos hablando de las columnas. Es el cambio entre un signo positivo y un signo negativo. Por ejemplo, hasta las primeras 7 corridas solo hay un signo más, como se puede apreciar allí. Por esta razón se decidió asignar el efecto, al estado el flux como el factor C e iniciar el experimento con el flux sucio. A la corrida 3 se le cambió el orden de esta forma, las primeras 6 corridas implican el factor flux en -1. Adicionalmente, la corrida 12 se intercambió por la 13. Si bien es cierto que en esto se sacrifica la aleatorización de uno de los factores, que podría confundirse con los posibles efectos temporales, es mejor que no estudiar tal factor. Entonces, los arreglos Taguchi presuponen que hay factores difíciles de aleatorizar, por lo que proponen una asignación de los factores de acuerdo a esta dificultad. Entonces, la idea de este ejemplo es ilustrar que cuando se sospecha de diferentes causas para un problema, se puede idear una forma de contrastar o verificar cada una de las causas. Y cuando al fin se logra, con un solo estudio experimental es posible investigar todas las causas en forma conjunta. Además, cuando hay problemas de aleatorización, se pueden buscar soluciones intermedias, como la que se mostrará para así efectuar el diseño factorial. La dirección del aprendizaje es entonces conocimiento, conjeturas, imaginación, experimentación, análisis y reflexión. Y de forma repetida, esto se convierte en aprendizaje. Para establecer conjeturas no se trata de considerar el experimento una lista arbitraria de factores o situaciones de los cuales no se sabe nada. En cambio, se debe analizar la información disponible sobre el proceso, para, en la medida de lo posible, hacer conjeturas más concretas de la relación entre la variable respuesta y los factores a investigar, ya que esto permitirá planear mejor el experimento que se necesita. Si, después de reflexionar y analizar la situación, no se llega a ninguna idea útil, entonces, al estudiar cómo afectan los factores controlables la respuesta, es válido plantear el experimento solo como un medio para ganar conocimiento sobre el proceso.